Bienvenidos a una semana en el mundo, una semana en que, con su ejército desplegado en el Caribe, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que pronto van a empezar a detener también por tierra a los narcotraficantes. Por lo que en este programa nos preguntamos, ¿empezó la cuenta atrás para que se materialice la amenaza de un ataque directo contra Venezuela? Aunque la idea sea rechazada por la mayoría de estadounidenses, mientras tanto, el Partido Republicano está fracturado respecto a las concesiones a Rusia en las negociaciones para un cese el fuego en Ucrania. Ante la polémica nos cuestionamos también, ¿hay alguna posibilidad de que este nuevo esfuerzo diplomático ponga fin o al menos pause la guerra? Después de que este viernes renunciara a la mano derecha de Zelensky y también el líder negociador ucraniano, hablamos de Andrei Yermak, nos planteamos, ¿influirá en algo el cambio en la delegación de Kiev? Bien, para el debate en esta ocasión contamos por un lado con Federico García, él es politólogo y docente universitario. También nos acompaña Ron Aledo, director de la Oficina para México en el Departamento de Seguridad Nacional, Department of Homeland Security. Excontratista de la CIA, oficial del Ejército de Estados Unidos y oficial de Operaciones e Inteligencia del Estado Mayor, y nos acompaña desde Miami, desde Florida, Estados Unidos. Finalmente, Carolina Amoroso también está con nosotros. Ella es periodista especialista en noticias internacionales para la señal Todo Noticias y está con nosotros en este programa desde la capital argentina, desde Buenos Aires. Federico, Ron, Carolina, muchísimas gracias por aceptar la invitación de una semana en el mundo. Antes de empezar, les recuerdo a ustedes que si bien ya saben que pueden repetir este y todos los episodios de Una Semana en el Mundo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube, ahora también pueden volver a escucharlo en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio. Ahora sí, empezamos hablando de la situación en el Caribe, porque como saben, después de haber matado a más de 80 personas con ataques en aguas internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump declaró lo siguiente. Escuchemos. Claro, ya no hay muchos que entren por mar. Probablemente lo hayan notado, ya que envían sus venenos a Estados Unidos, donde matan a cientos de miles de personas al año. Pero vamos a ocuparnos de esa situación. Ya estamos haciendo mucho. Casi hemos detenido el tráfico. Aproximadamente el 85% se detiene por mar. Probablemente lo hayan notado. La gente no quiere enviar cargamentos por mar, así que empezaremos a detenerlos también por tierra. Por tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto. Les advertimos, dejen de enviar veneno a nuestro país. Escuchemos, antes de analizar estas palabras, declaraciones también de esta semana de Nicolás Maduro. No hay excusa para nadie. Prohibido fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia de la República. No hay excusa para nadie, sea civil, sea político, sea militar, sea policía. Que nadie se excuse. Prohibido fallar. La patria reclama nuestro mayor esfuerzo y sacrificio. Y con Bolívar vengo a decir que si la patria reclama, la patria tendrá nuestra vida, si es necesario. Bien, Federico, me gustaría empezar por usted preguntándole qué opina, ¿no?, sobre estas palabras de Donald Trump. Pronto vamos a empezar a detenerlos por tierra, que solo para apuntar, no fueron expresadas en un contexto, digamos, emitido expresamente para hablar de Venezuela, sino que estaban teniendo una discusión sobre el ataque contra los agentes de la Guardia Nacional en Washington, ¿no? Entonces, lo deja caer en ese momento. ¿Cómo lo interpreta? Al presidente Donald Trump no se le puede entender de forma literal. Siempre hay que interpretar sus palabras, porque sabemos que su misma estrategia de negociación pasa por hacer una serie de anuncios muy fuertes, muy amenazantes, para luego recular y justamente plantear sus términos de negociación sobre esa base. En este sentido, pues llevan ya 3 meses anunciando un ataque a Venezuela. Se han desplegado barcos en el Caribe cuando no hay necesidad para tener barcos en el Caribe, si efectivamente la intención es
atacar Venezuela. Y en este caso se habla de entrar incluso por tierra, pero no se precisa si se va a hacer una invasión terrestre a Venezuela o si simplemente se van a controlar los ingresos de cocaína a Estados Unidos que entran por tierra, que fundamentalmente entran por México. En cualquier caso, esta es una escalada verbal que se suma a la hostilidad que ha tenido Estados Unidos con Venezuela y con el continente latinoamericano durante los últimos 3 meses. Y si bien yo soy de la hipótesis de que todo esto es una operación de guerra psicológica, no va a haber ninguna intervención ni por tierra ni de ninguna otra manera, si acaso algunos ataques directos contra algunos objetivos para poder enseñarlos en televisión, pero en términos militares y políticos es muy costoso para Estados Unidos agredir directamente a Venezuela. Por tanto, pienso que es parte de esta escalada verbal, de esta operación de arrinconamiento y de amedrentamiento del gobierno venezolano, pero temo que no se va a materializar en las próximas semanas. Y depende, supongo, también de si se dan negociaciones, ¿no? También. Carolina, le pregunto, ¿usted está de acuerdo con Federico? ¿Qué piensa? Bueno, la verdad es que no lo sé. Ha habido momentos, y vengo cubriendo Venezuela desde hace muchos años, de hecho cubrí las elecciones de julio del año pasado, y ha habido momentos en los cuales creció una especie de momentum donde parecía que se iba a llegar a un clímax y que algo iba a pasar en términos de un cambio de régimen, porque en el fondo de lo que estamos hablando, más allá del marco conceptual de una guerra contra el narcoterrorismo, es de la búsqueda de incrementar la presión para forzar un cambio de régimen en Venezuela, ¿no? A estas alturas, obviamente, me cuesta referirme a Nicolás Maduro como alguien que representa al gobierno venezolano, porque no ha exhibido ningún tipo de muestra de legitimidad alguna para ejercer la función presidencial en Venezuela, y eso es importante marcarlo. Ahora bien, si la pregunta es si se cree que el despliegue se diferencia de algunas otras instancias en las cuales se ha construido una gran expectativa en torno a la posibilidad de un cambio de régimen, yo creo que en este caso sí hay una diferencia y tiene que ver con la dimensión y el costo del despliegue militar de los Estados Unidos en el Caribe. En este caso, me parece que sí hay una diferencia fundamental en ese sentido, ¿no? Por otro lado, cuando uno habla con fuentes en territorio venezolano, sobre todo ligadas al liderazgo opositor, al entorno de María Corina Machado, la expectativa es mucha. Incluso la retórica más esperanzada o más de inminencia de cambio político radical en Venezuela ha ido creciendo a lo largo de estos días, con incluso un mensaje de Machado refiriéndose a las fuerzas de seguridad como personas que podían estar ante una hora o ante una encrucijada vital definitiva y exhortándolos a ponerse del lado del pueblo, ¿no? Creo que todo esto tiene que ser enmarcado justamente en ese... perdón por la redundancia, pero en ese marco, que es el intento de forzar un cambio político, un cambio de régimen en Venezuela, ¿no? Carolina, antes de pasarle la palabra a Ron, ¿qué quiere decir exactamente cuando se refiere a María Corina Machado? ¿Qué tipo de poder puede ejercer ella, quizás en el interior de Venezuela o en Estados Unidos, para, digamos, favorecer este cambio de régimen? Yo creo que el liderazgo de María Corina Machado ha sido para mí, dentro de todo el espectro opositor, de vuelta, yendo a la historia o a la línea de tiempo de los momentos donde aparecía un liderazgo que parecía significar, digamos, el nombre del cambio en Venezuela, a diferencia de los anteriores, y aquí me estoy refiriendo en contraste con Juan Guaidó, incluso con la figura de Capriles o con la figura de Leopoldo López, creo que María Corina ha logrado cohesionar aún más al arco opositor, exponer quizás más a una oposición que ha sido muy funcional al régimen a lo largo de los años, y creo que sí tiene un poder de hablarle quizás a ese sector dentro de las fuerzas de seguridad, que no es obviamente la cúpula, que está vinculada, según múltiples denuncias, a los negocios espurios a los que están vinculados el régimen de Nicolás Maduro, sino que le está hablando a esas bases que saben muy bien lo que es tener las familias en las diásporas, lo que es tener básicamente familias desmembradas, lo que es pasar penurias para acceder a lo más básico en Venezuela, y que tienen que volver a sus barrios y tienen que volver a verle las caras a sus familias, y se están encontrando de vuelta, casi diría, ante una encrucijada existencial y vital, ¿no? Creo que les habla a ellos. Por supuesto que lo que hay que entender también es que el mecanismo
de represión dentro de las fuerzas y de persecución interna y de contrainteligencia dentro de las fuerzas es muy, muy, muy ajustado para el régimen de Nicolás Maduro. Si algo han hecho a lo largo de estos años es incrementar los mecanismos de control dentro de las fuerzas de seguridad, y el costo para cualquier persona que decida accionar en contra de una orden por parte de alguno de los jerarcas del régimen, bueno, puede ser un costo altísimo, ¿no? Para sí mismo y, por supuesto, para sus familias. Ron, ¿y usted considera que esto es lo que está intentando precisamente la inteligencia estadounidense, intentar que el ejército se vuelva en contra de Maduro? Sí, obviamente sí, eso es lo que está tratando de hacer la inteligencia de Estados Unidos, hablar y negociar con generales si se puede, si no pues con coroneles, si no con tenientes coroneles, para tratar de hacer un cambio de régimen. Esto es una operación de cambio de régimen, ya Sí. está, punto. Esto no tiene nada que ver con drogas. Eso es solamente la cubierta mediática y legal que Trump se está dando a sí mismo, pero esto es un cambio de régimen, y quien está detrás es Marco Rubio, porque Marco Rubio lleva años y años y años prometiéndole, jurándole aquí a la gente venezolana y cubana también, de Miami, de la Florida. Él era senador de la Florida por muchos años, que esto lo iba a hacer él tan pronto pudiera. Y ahora que él es el secretario de Estado y el advisor, the National Security Advisor, pues ahora tiene el oído de Trump y está empujando a Trump constantemente a que haga este cambio de régimen. Esta va a ser la gran carta de presentación de Marco Rubio, que lo va a impulsar como vicepresidente para el 2028, para las elecciones de 2028. Posiblemente va a ser un ticket J.D. Vance de presidente y Marco Rubio de vicepresidente. Y esta es el baby de Marco Rubio, esta es su creación, esta es su carta de triunfo y presentación de hacer un cambio de régimen en Venezuela, quitar a Maduro, traer a María Corina Machado y ya, y él se va a dar todos los laureles y todo el triunfo que lo va a impulsar de vicepresidente y posiblemente incluso de presidente, porque si J.D. Vance no demuestra amor infinito de aquí a unos años, amor extraordinario y amor infinito a Israel y a AIPAC, posiblemente al establishment del Partido Republicano retiren a J.D. Vance y pongan a Rubio como candidato presidencial. O sea que por lo menos vicepresidente, tal vez presidente. Esta es la carta de presentación de Marco Rubio para el 2028. Ron, le pregunto, ¿usted cree que realmente Marco Rubio tiene tanto poder sobre Donald Trump como para convencerle de algo que es ampliamente impopular para los estadounidenses? Si tenemos en cuenta las encuestas que publicó esta semana la cadena CBS, 70% de los estadounidenses se oponen a un ataque directo del ejército de Estados Unidos a Venezuela. Marco Rubio, sin embargo, podría ponerse por encima y convencer a Trump de que lo hiciera. Sí, por supuesto. También la enorme mayoría de la gente no quería que Estados Unidos atacara a Irán, y él terminó atacando a Irán cuando Netanyahu se lo dijo, se lo pidió, ya está. Hay que entender una cosa, de aquí a un año son las elecciones del midterm y se juega su futuro Trump. Si los demócratas toman el Congreso, toman el Senado y the House of Representatives, se acabó Trump, porque le van a hacer otro impeachment, no va a poder hacer nada en los últimos 2 años, le van a tirar lodo, le van a sabotear toda la agenda. Él necesita ganar las elecciones en un año precisamente, en noviembre de 2026, las midterms. Y esta va a ser también la carta de presentación de él. Miren qué alegre están los venezolanos, he liberado a Venezuela, he liberado a un país del comunismo. Todos los cubanos de aquí de Miami lo van a celebrar, los venezolanos de aquí lo van a celebrar. Y lo más importante, no va a haber enormes bajas de Estados Unidos, ni va a haber imágenes publicitarias muy malas de Estados Unidos con bajas, con heridos, con muertos, porque no va a haber una invasión directa de Estados Unidos. Estados Unidos no va a invadir Venezuela. Posiblemente los Navy SEALs, posiblemente los SEALs tomen algún puerto, es posible que tomen algún puerto, que tomen alguna ciudad pequeña, portuaria, pero no va a haber una invasión estilo Panamá. Esto va a ser apoyo directo al golpe de Estado que la CIA está planeando ahora mismo. Lo que está haciendo la flota esta, lo que va a hacer la flota esta es asegurarse que no suceda como en el 2002. En el 2002 hubo un golpe contra Chávez, pero las Fuerzas Armadas que dieron el golpe no tenían suficiente apoyo logístico, no tenían suficiente apoyo aéreo y fracasaron. Esta vez la flota de Estados Unidos está ahí en el Caribe
para asegurarse que triunfen. Todos los centros de mando leales a Maduro van a ser destruidos, todos los generales leales a Maduro van a ser destruidos, posiblemente Maduro va a ser el primer objetivo, una operación de decapitación, como le llamamos, y se va a asegurar esta flota con inteligencia, con logística, con misiles, con drones, con Seeking Intelligence, con Radin Intelligence. Se van a asegurar que los militares que le den el golpe a Maduro triunfen. Esa es toda la misión. Y hay que recordar, Marco Rubio tiene un poder enorme porque él representa al ala más establishment del partido, el ala más de los caciques, como decimos, establishment del partido, y él necesita el establishment para ganar las elecciones en el año que viene, y Marco Rubio es el National Security Advisor y secretario de Estado. O sea que Trump le tiene una confianza extraordinaria a Marco Rubio para haberlo nombrado también National Security Advisor. Ron, quiero que la palabra circule también entre el resto de invitados, pero creo que algo que se debe estar preguntando nuestra audiencia y no quiero dejar pasar es, ¿usted cómo está tan seguro de que esta va a ser la operación que va a llevar a cabo Estados Unidos en Venezuela? ¿De dónde saca la información? Sí, todos los clubs que nos están dando el Departamento de Justicia, el Departamento de Guerra, la retórica que viene de la Casa Blanca, todo apunta hacia un cambio de régimen. Sí. Por eso está María Corina Machado por aquí hablando. Sí, no me refiero a eso, sino más bien a lo que usted da por hecho de que la CIA está instigando un golpe de Estado que será apoyado militarmente por la flota que está ahora mismo desplegada en el Caribe, porque es una versión que se contradice, por ejemplo, con la de Federico aquí en el estudio, que él decía que él no cree que Estados Unidos vaya a atacar. ¿Usted cómo está tan seguro? Estados Unidos no puede invadir Venezuela porque no tiene suficientes hombres para invadir Venezuela. En una invasión de Venezuela necesitaría por lo menos 5 divisiones. Es un país enorme, sería una operación más grande todavía que la invasión de Irak en el 2003. No tiene esa fuerza, no tiene esos hombres. Necesitaría hacer una movilización general de cientos de miles de hombres, posiblemente 5 divisiones, 6 divisiones, a corps, como nosotros decimos, de infantería, de armed division. Eso no lo tiene. O sea que Estados Unidos no puede invadir Venezuela estilo Panamá, eso no. Pero la flota es súper poderosa con respecto a dar apoyo a cualquier golpe de Estado. Y para eso fue que se subieron los 50 millones, de 15 millones a 50 millones. Para tentar a los generales y a los coroneles venezolanos, 50 millones, lo dividen entre ustedes, y además de los 50 millones, estoy seguro que van a darle otras cosas muy suculentas, visas para ellos y sus familias, para que se vengan aquí a Miami, cualquier cargo que tengan contra... Ron, la cuestión era si usted tenía alguna comunicación oficial de que esto fuera a suceder, más que nada. ¿O era una interpretación? Todas las indicaciones de open source demuestran a que esto es lo que quiere. Hay que recordar que ya Maduro le ofreció de todo, petróleo y de todo, y él dijo que no. Marco Rubio no quiere una negociación con Maduro. Lo único que quiere es que Maduro se vaya, por las buenas o por las malas, pero lo que quiere Marco Rubio es un cambio de régimen y poner allí a María Corina Machado. Federico, lo único que quiere Marco. ¿Le convence esta exposición que ha hecho Ron de su punto de vista? Sin duda es algo cierto que Estados Unidos no cuenta con la fuerza suficiente para invadir Venezuela, no la va a invadir, pero sí, obviamente está involucrado en una operación de cambio de régimen, en eso estoy de acuerdo con Ron. Ahora, no estoy de acuerdo en la previsión de los resultados, porque pues, es el mismo discurso desde hace más de 25 años, en donde se insiste que el régimen venezolano está a punto de caer, bien sea por una descomposición interna o bien sea por fuerzas externas. En este caso estamos asistiendo a la presentación de ambas y se insiste mucho en que efectivamente hay fracturas, hay rupturas internas, hay un gran descontento popular, pero aquí hay una variable que los propios servicios de inteligencia estadounidenses, que ya el propio Donald Trump ha confesado, tienen la orden de llevar a cabo operaciones de desestabilización. Hay algo que no tienen en cuenta y en general los analistas de inteligencia, y es
el apoyo que puede tener el gobierno de Nicolás Maduro dentro de la propia Venezuela. Es algo que se subestima siempre. Se asume una narrativa demasiado simple en el sentido de que hay un régimen que tiene sometido a un país y ese país está, digámoslo así, obedeciendo a través de la violencia, pero que desea, digámoslo de una forma muy fuerte, deshacerse de ese régimen. Eso no es tan cierto. El gobierno de Maduro sigue contando con unas enormes franjas de apoyo popular. Hay una disciplina muy importante que se ha fortalecido en el ejército. Por supuesto, los mecanismos de contrainteligencia son absolutamente fundamentales cuando más aún un imperio está anunciando una invasión. Y lo cierto es que aquí pues se ha anunciado muchas veces este cambio de régimen, se ha anunciado que ya casi se va a producir la salida de Nicolás Maduro, pero siento que por un lado la inteligencia estadounidense no ha medido el verdadero apoyo que puede tener el presidente Maduro al interior de Venezuela, y segundo, tampoco he visto ninguna previsión de lo que podría suceder el día después. Digamos que efectivamente hay un derrocamiento de Nicolás Maduro y que efectivamente se nombra a María Corina Machado como presidenta. No he visto un plan para el día después. Y lo cierto es que al desconocer el apoyo que la revolución bolivariana todavía tiene entre muchos espacios de la sociedad venezolana, pues se corre el riesgo de que se enfrenten ante una situación absolutamente inmanejable, ya no de tipo militar, sino de tipo de movilización social, como se vio en abril del 2002, cuando el golpe falló, no tanto por falta de asistencia militar estadounidense, sino porque el pueblo venezolano salió a las calles y restableció a Hugo Chávez en la presidencia. Entonces creo que esa variable del respaldo popular no ha sido tenida en cuenta, y creo que de intentar efectivamente una operación de cambio de régimen, esa variable que no se ha tenido en cuenta puede dar al traste con los planes golpistas. Bueno, pues para terminar quisiera hacer a Carolina reaccionar a estas palabras de Federico. ¿No se ha tenido en cuenta? Yo no sé dónde están esas masas que apoyan a Nicolás Maduro. Estuve en Venezuela el año pasado y de hecho hice un esfuerzo especial por tratar de buscar a alguien que genuinamente defendiera el régimen de Nicolás Maduro y casi no encontraba testimonios. Así que por mi parte, en la observación que he hecho en el territorio, de vuelta al trabajo en el lugar con testimonios de la gente, he entrevistado a cientos de personas, además de la diáspora venezolana, pero repito, dentro del territorio venezolano, y me costaba, prácticamente resultaba imposible conseguir esos testimonios de apoyo a la revolución. Acá quiero establecer una diferencia, sí. Si bien para mí el sesgo autoritario estaba en ambos, pero quiero establecer una diferencia entre los apoyos que podía llegar a tener Hugo Chávez y la situación en términos de apoyo político que a Nicolás Maduro. Y con respecto a los mecanismos internos de contrainteligencia y de represión interna dentro de las fuerzas de seguridad, la verdad es que más allá de las amenazas que diga el régimen que pesan sobre él y que por consiguiente tiene que acentuar los mecanismos de contrainteligencia, acá no se pueden utilizar eufemismos. Ha habido gente que ha muerto bajo tortura, ha habido incluso represión transnacional del régimen de Nicolás Maduro. De hecho, en Chile hay una investigación por el crimen y que ha arrojado resultados estremecedores sobre el crimen del ex militar Ronald Ojeda Moreno, con lo cual cualquier eufemismo para referirse a los métodos del régimen de Maduro a estas alturas para mí es casi imperdonable, sobre todo conociendo los testimonios de las víctimas de crímenes de lesa humanidad perpetrados a lo largo de todos estos años. Y dicho sea de paso, también encuentro como difícil la retórica de golpe o destitución cuando es alguien que no ha exhibido, repito, y me parece muy importante marcar esto, no ha exhibido elemento alguno para detentar legitimidad en la presidencia. No hay nada que respalde que Nicolás Maduro haya ganado las elecciones, muy por el contrario. Pero de hecho, yo misma lo he visto en las puertas de los centros de votación, todo el aparato represivo del Estado y el aparato de las milicias, de los colectivos, amedrentando a las personas que pedían que entraran los testigos de mesa. Con lo cual, lo que hay es un avasallamiento de la soberanía, un primer avasallamiento de la soberanía del pueblo venezolano en el robo electoral, y esto es una definición personal, pero lo quiero decir en estos términos, en el robo electoral que se perpetró el año pasado, ¿no? Sí.
Y sin embargo, este contexto en el derecho internacional tampoco, digamos, es una base legal, ¿no?, para instigar un golpe de Estado, digamos, desde el exterior. En todo caso, supongo que la gran incertidumbre sobre el nivel de violencia que se podría desatar en el interior de Venezuela. Lamentablemente, no tenemos ahora tiempo para seguir con este tema. Veremos en las próximas horas, en los próximos días, lo que acaba ocurriendo, si efectivamente Marco Rubio logra cumplir con este objetivo. Les quería proponer seguir hablando de otro tema que divide el Partido Republicano, y es precisamente estas negociaciones sobre la guerra en Ucrania, unas negociaciones que se pueden ver alteradas por una noticia de este mismo viernes, y es que ha renunciado el que es la mano derecha, el jefe de gabinete, el líder negociador de Kiev, la mano derecha de Volodymyr Zelensky. Nos referimos, escuchamos al presidente ucraniano anunciar esta renuncia. Para que haya fuerza interna no debe haber razones para distraerse con algo distinto a la defensa de Ucrania. Quiero que nadie tenga ninguna duda sobre Ucrania. Por eso hoy se toman las siguientes decisiones internas. Primero, habrá una renovación en la oficina del presidente de Ucrania. El jefe de la oficina, Andriy Yermak, presentó su renuncia. Agradezco a Andriy por haber representado siempre la posición ucraniana en las negociaciones tal como debía ser, siempre una posición patriótica, pero quiero que no haya rumores ni especulaciones. Ron, le pregunto si considera que esta renuncia de Andriy Yermak, como decíamos, la mano derecha de Zelensky, una persona que tenía muchísimo poder en el gobierno ucraniano, que lideraba estas negociaciones que, según varias fuentes han declarado a la prensa estadounidense, tenía previsto este mismo sábado ir a Estados Unidos para avanzar en los diálogos. ¿Su renuncia afecta de algún modo a la posición del gobierno ucraniano en estas negociaciones? No, está haciendo un reshuffle of the government, está cambiando posiciones porque muchísima gente ha estado implicada en los escándalos de corrupción y por eso está cambiando gente internamente y está tratando de distanciarse él de este gran escándalo de corrupción y tratar de salir limpio, pero esto no tiene nada que ver con las negociaciones. Quien está... Zelensky siempre va a decir cualquier cosa que Macron, Starmer y Merz de Alemania le digan. Esos son los tres superhéroes, los tres superdaddies, la mamá, la papá y el abuelito de Zelensky. Cualquier cosa que ellos le digan, él lo va a hacer. Salta, él salta. Cállate la boca, él se calla la boca. A la derecha, a la derecha. A la izquierda, a la izquierda. Él fanática ciegamente va a seguir a esos tres porque su supervivencia política y la supervivencia posiblemente de su vida también depende de seguir ciegamente y fanáticamente a estos tres individuos. Y también Ursula von der Leyen, por supuesto. Pero lo que diga Macron, Starmer y Merz, eso es lo que Zelensky va a hacer y esa es la posición que él va a asumir. Esos son sus tres grandes defensores y protectores contra Trump, contra los que tienen una posición realista del conflicto, contra los que quieren terminar el conflicto, contra J.D. Vance, que quiere terminar el conflicto, contra Tulsi Gabbard, que quiere terminar el conflicto, contra Trump, que muchas veces se inclina a terminar el conflicto. Sus tres grandes protectores son los líderes de Francia, Reino Unido y Alemania, y cualquier cosa que ellos digan, eso es lo que va a hacer Zelensky. Sus cambios internos tienen muy poco que ver, simplemente se está tratando de lavar las manos, de distanciar un poco de la corrupción. Yo sigo siendo el presidente, yo no soy corrupto, eso es todo. Pero esto tiene que ver con la posición fanática de estos tres individuos de la Unión Europea de seguir la guerra hasta el final y hasta el último ucraniano. Porque son ellos quienes están prometiendo, ¿no?, sobre todo desde la victoria de Donald Trump, este apoyo incondicional económico y militar a Ucrania. Precisamente mencionaba Ron el papel de J.D. Vance, que defiende esta línea de acabar ya con el conflicto y que ha generado esta línea precisamente divisiones explícitas dentro del propio Partido Republicano. Veamos, por ejemplo, unos comentarios que se lanzaron el vicepresidente, con Mitch McConnell, uno de los senadores que lleva más tiempo en el cargo. Este es un ataque ridículo contra el equipo del presidente, que ha trabajado incansablemente para limpiar el desastre en Ucrania que Mitch, siempre ansioso por firmar cheques en blanco para la política exterior de Biden, nos dejó. Conclusión. La realidad más básica sobre el terreno es que el precio de la paz importa. Un acuerdo que recompense la agresión no valdría ni el papel en el que está escrito. Estados Unidos no es un árbitro neutral y no deberíamos actuar como tal.
Bien, en medio de este panorama, Federico, ¿ve que este renovado esfuerzo diplomático pueda llegar a puerto, a terminar o a pausar la guerra? ¿Alguien va a ceder? A corto plazo creo que no. La propuesta inicial del presidente Trump, que fue negociada, digamos, con el presidente Zelensky y disminuida en varios puntos, que creo que quedaron 18 puntos en esa propuesta, es una propuesta que, mal que bien, es un marco para la rendición de Ucrania. Es decir, a mi juicio, es una propuesta bastante realista en el sentido de que reconoce la realidad en el terreno, en donde Rusia ha ganado la guerra y todos los días avanza sobre el terreno, y lo que se busca justamente es contener el avance ruso a partir de un reconocimiento de realidades que ya son, digámoslo así, verdades de apuño. Por ejemplo, el control ruso sobre Donetsk y Lugansk y de buena parte de las regiones de Zaporilla y de Jersón. En ese sentido, los reclamos de Rusia desde el principio han tenido que ver con su propia seguridad relacionada con la pertenencia, o mejor, la no pertenencia de Ucrania a la OTAN. La propuesta, por ejemplo, de Europa, que implica el mantenimiento de la tropa ucraniana, la conservación de los territorios y la incorporación de Ucrania a la OTAN, es absolutamente ilusa. Aquí lo que estamos viendo es una reedición de cómo se han llevado a cabo estas negociaciones, en el sentido de que Estados Unidos hace una propuesta, Ucrania la revisa, la modifica según sus intereses, la propuesta se hace a Rusia, Rusia se niega porque efectivamente no incorpora sus intereses en esta propuesta, luego se culpa a Rusia de la continuación de la guerra y nos veremos dentro de unos meses para repetir la misma jugada. Entonces no creo que esto vaya a detener la guerra y por el contrario creo que pues se está poniendo en evidencia cómo ni el gobierno ucraniano ni los gobiernos de la Unión Europea tienen mayor cosa que decir en un conflicto que claramente es entre Rusia y la OTAN, es decir, entre Rusia y los Estados Unidos. Claramente lo que digamos que el papel, ¿no?, la voz que están teniendo los europeos es sobre todo que le permiten a Ucrania continuar resistiendo, si se quiere, si no cuenta con las armas de Estados Unidos. Pero claramente aquí esta propuesta, de hecho, que generó tanta discusión dentro del Partido Republicano, se filtró que inicialmente había sido discutida entre Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, también su enviado especial Steve Witkoff, con Kirill Dmitriev, enviado de Rusia. Luego, cuando fue matizada por Ucrania y por los europeos, pasado un poco el shock, y respondieron con estos 18 puntos, una de las cosas que queda en el aire, una vez más, es este control de los territorios ocupados, como apuntaba Federico. ¿Cree que hay alguna manera en que esto se pueda acabar desbloqueando, Carolina? Bueno, me parece que no, pero y acá vuelvo quizás a una mirada territorial. A lo largo de estos años, desde el principio de la invasión a gran escala, he tenido la oportunidad de estar 4 veces realizando cobertura en territorio ucraniano, incluso sobre las líneas de frente, en su momento en Bakhmut, que supo ser uno de los frentes más calientes de la guerra, y en mi último viaje estuve en la región de Jersón, en el pueblo de Posad-Pokrovsk, prácticamente sobre la línea de frente en esa región. A mí me gustaría introducir en esta dimensión a los ucranianos, independientemente de los actores que se introducen, y entender que muchas de las posturas de Zelensky responden también a demandas políticas dentro de su propio país. A lo largo de estos años y en los distintos viajes pensé que me iba a encontrar con una merma en el apoyo a los esfuerzos de la guerra, y eso te diría que fue, por el contrario, lo que encontré fue una convicción mayor en resistir por parte de los ucranianos, porque ellos entienden que en esta guerra se dirime un capítulo más, quizás el capítulo definitivo de un enfrentamiento existencial. Lo que ellos entienden, o muchos de ellos entienden que hay detrás de la invasión a gran escala por parte de Rusia, es un desconocimiento del derecho de Ucrania a existir como nación soberana. No es un debate sobre el 20% del territorio, es un debate sobre la soberanía y es un debate existencial para Ucrania. Ellos al menos lo entienden así. Y además, te voy a decir otra cosa que pone a Zelensky en una encrucijada. Yo coincido con Ron en que la salida del jefe de gabinete, que además era un hombre todopoderoso, realmente todopoderoso dentro del gobierno, es un intento de Zelensky por desmarcarse y sacar el foco de algo que realmente ha significado una crisis política sustancial para él. Pero te decía que
Por el contrario, lejos de encontrar en los ucranianos, con la cantidad de pérdidas civiles, la cantidad de pérdidas en términos de infraestructura, lo que ha significado en costo económico también y en costo para el medio de vida de muchísimas familias, lo que encuentro en sus testimonios es que siempre la respuesta es: con todo esto que perdimos, con todos los hijos que dejamos en esta guerra y en estos frentes que han sido tan crueles y tan terribles para Ucrania, no podemos volver atrás. Y repito este concepto, esta guerra es apenas un capítulo más, quizás el capítulo definitivo de un conflicto que es anterior, que tiene antecedentes y que tiene antecedentes con heridas muy traumáticas en la historia de Ucrania. Bien, para terminar, porque nos queda menos de un minuto, Ron, le permito 2 palabras desde el análisis militar. Ahora mismo, si nada cambia, ¿cuáles son las perspectivas de la guerra sobre el terreno? Bueno, Rusia está ganando la guerra porque tiene una ventaja extraordinaria, que son los FAB Glide Bombs. Los FAB Glide Bombs son las bombas estas aéreas, Glide Bombs, que Rusia lanza, me parece que 2.000 todos los meses sobre las posiciones fortificadas ucranianas, y eso obviamente está haciendo una devastación absoluta en todas las posiciones fortificadas. Estas bombas son de 250 kilos hasta 3.000 kilos, sí. Los famosos FAB, FAB Bombs, Glide Bombs, y están teniendo un efecto devastador sobre el terreno. Sí. Además, Rusia tiene una ventaja de 3-1 y algunas veces de 4-1 en artillería convencional, y eso está creando una gran ventaja. Hay que entender una cosa, y esto es lo más importante. En el año 2022, todo lo que nosotros llamamos aquí en Estados Unidos los neocones globalistas, Biden y todos los líderes europeos, apostaron la granja, como decimos, they bet the farm, apostaron la granja por vamos a destruir a Rusia, le damos armas infinitas a Ucrania, le damos dinero infinitas a Ucrania y sí. Hacemos un golpe en Rusia, cambiamos a Putin, dividimos a Rusia entre 15 o 20 países, se acabó Rusia y ya nos fijamos con China. Eso falló. Pero ellos, en vez de aceptar su error, siguen double down, siguen acentuando su error del 2022. Esta es una guerra existencial crítica para Rusia, no es como Vietnam para Estados Unidos. Si me va bien me quedo y si me va mal hago mis maletas y me vuelvo a casita y se acabó la cosa. No, esta es una guerra existencial. Rusia sabe que la tiene que ganar a cualquier costo, a cualquier manera, de cualquier lugar. Y mientras más armas se le dé a Zelensky, más Rusia no va a echarse para atrás, va a hacer más y más y más y más. Y si tiene que utilizar armas nucleares estratégicas pequeñas, tácticas, las va a utilizar. Y si las tiene que utilizar las grandes estratégicas, también las va a utilizar. Esta es una guerra existencial crítica para Rusia, que o Rusia la gana o se acaba el fin del mundo con destrucción mutua asegurada. Punto. Esas son las únicas 2 soluciones de esta guerra. Bueno, esperemos que no haya una destrucción de todo el mundo. En todo caso, les agradezco mucho, Ron, Carolina, Federico, por habernos acompañado en esta misión. Antes de terminar, como siempre, el agradecimiento es para todo el equipo técnico y de producción que hace posible este y todos los programas de France 24. A ustedes, como siempre, gracias por su atención.